Tal vez no descubrieron cómo funcionaba la plomería, pero los europeos medievales sabían infligir dolor. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos el recuento del top 10 de métodos medievales de tortura. We can see straight away there that the airway is not compromised that much. They're potentially still alive. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos top 10. Para esta lista, consideramos los métodos usados en la tortura medieval occidental durante los siglos V al XV, pero que pudieron haber sido desarrollados antes en la historia. Incluimos métodos no letales y letales, y cuidado, este top 10 no es para los débiles de corazón. Número 10. Silla de la tortura. ¿Cómo hacer confesar a un hereje? Siéntalo en una de estas, que a diferencia del ficticio Iron Maiden, hizo realidad el horror. La silla de la tortura, también conocida como la silla de Judas, es un mueble infame. Estaba cubierto con decenas de miles de pequeñas púas en la espalda, el asiento, los descansos de piernas y los apoyabrazos, que presionaban la piel de la víctima, ya que estaban firmemente atadas. A veces prendían fuego a través de un agujero en la base de la silla, haciendo que el acusado más terco acabe cantando la verdad. Una herramienta de estrés psicológico tanto como físico, esta herramienta de tortura podría matar en pocas horas, o peor, en pocos días. Número 9. Empalamiento. It must have been absolutely astonishing amount of pain. And the sort of mind that would want to inflict this, you just can't imagine. ¿Tienes miedo de las agujas? No has visto nada todavía. En esta forma brutal de ejecución, un palo de espesor variable penetraba gran parte del cuerpo de la víctima, a menudo a través del ano e idealmente atravesando la boca. El empalamiento era un pasatiempo de Vlad III, el sádico príncipe del siglo XV de Valaquia, en la actual Rumania, e inspiración para la leyenda de Drácula. En una historia, el conquistador otomano Mehmed II decidió no invadir y volvió a casa cuando vio un bosque de 20.000 cadáveres empalados fuera de la capital de Vlad. Vlad's favorite method of impalement was horrific. He did it vertically, inserting the stake through the rectum so that it went right up through the core of the body to emerge through the mouth. Número 8. Desollado. Oh my God. What did you do? En este método de tortura mundialmente popular, que se remonta a miles de años, el torturador pela la piel de la víctima lentamente, y en horas o días la muerte llega por shock, pérdida de sangre o infección. Durante la Edad Media, el desollado se utilizaba para ejecutar y torturar brujas, criminales y ladrones de reyes como Pierre Basile, el que asesinó al rey Ricardo Corazón de León con una ballesta. Fue perdonado y luego desollado de todos modos. En dos variaciones medievales, las víctimas se metían en agua hirviendo para ablandar la piel o se quemaban al sol antes de ser desolladas. Número 7. La rueda. Reservada, asumimos, para los criminales más odiados, la rueda, también conocida como la rueda catalina, fue utilizada en la Francia medieval y el Sacro Imperio Romano para deshacer el cuerpo de la víctima. Las víctimas estaban encima de una gran rueda con sus miembros atados a los radios. Mientras tanto, un torturador golpeaba los huesos de la víctima con un martillo o una barra de hierro. Poco después, la víctima era ejecutada, pero en casos extremos, sus cuerpos mutilados eran dejados hasta morir en la intemperie por deshidratación. Número 6. Romperrodillas. El equivalente histórico a desprender la rótula, el romperrodillas, era un dispositivo usado durante la Inquisición para inutilizar las rodillas de por vida. Para esta forma creativa de tortura, la rodilla era colocada en una prensa con tornillos que, cuando se cerraba, penetraba la rodilla con grandes púas. Sin embargo, el romperrodillas podía ser utilizado en cualquier articulación, desde los codos hasta los tobillos, así como la carne. A veces, la tortura psicológica de ver cómo la rodilla de alguien era separada era suficiente para hacerte confesar. Número 5. Pera de la angustia. Crushing the maxilla and zygomatic, thrusting the bones into the brain.
killing the victim. That is one horrible way to die. Si en Europa Oriental del 1600 eras condenado por blasfemia, homosexualidad o por un aborto involuntario, sí eran tiempos difíciles, podías haber sido sometido a la pera de la angustia, alias pera veneciana. Era un instrumento con forma de pera de 4 mangas que se insertaba en un orificio, comúnmente la boca, aunque se ha especulado que también se usó para las mujeres en la vagina, en el ano para los homosexuales y en la boca para los mentirosos y blasfemos. El torturador giraba un mango para separar lentamente las mangas, rasgando la piel, los tejidos y los ligamentos. Rara vez letal, la pera se utilizó también como preludio para nuevas rondas de castigo. Número 4. Tortura con ratas. They will leap onto your face and bore straight into it. Sometimes they attack the eyes first. Si buscas torturar a alguien con bajo presupuesto, no busques más. Esta tortura era barata y ampliamente utilizada en interrogación, usando uno de los recursos naturales más abundantes de Europa medieval: ratas. La Torre de Londres de la era isabelina estaba equipada con una mazamorra de ratas, a donde los animalitos entraban desde el río Támesis. Más tradicionalmente habían 2 de estas torturas, una con una rata hambrienta insertada en un orificio de la víctima, la otra con la rata insertada en un corte hecho en el estómago de la víctima. De cualquier manera, la rata comía a la víctima desde adentro hacia afuera. His claws are so strong he can dig right through the hardest ground. So he won't have too much trouble with the soft meat in your belly. Número 3. El estante. Enough! El estante era utilizado principalmente en Inglaterra y luego se extendió a Francia durante la Inquisición, aunque se había utilizado siglos antes. La víctima se acostaba en un marco de madera, con las manos atadas arriba y los pies abajo y con las cuerdas tensas. Un sistema de manivela jalaba lentamente a la víctima en direcciones opuestas, causando rotura de ligamentos, articulaciones y fractura de huesos. As we continue to apply tension, we can see that finally it's the bone itself which is pulled apart. And we can see that the growth plate, which is the area of the bone where new tissue forms, is the weakest part of the bone, and this is where the bone has actually ripped. Solo los sonidos creados por un cuerpo en el estante eran tortura psicológica, y a veces suficiente para extraer la confesión de un culpable presente. I think that one of the tendons has gone just here on the back of the knee joint. Número 2. Tortura con sierra. En la variación medieval de esta muerte clásica y horripilante, los verdugos ponían a la víctima atada boca abajo y comenzaban a cortar. Era popular entre inquisidores que no podían llevar grandes equipos cuando viajaban de pueblo en pueblo, y durante el reinado de Mehmed II, el mismo que no quería verse en las espigas de Vlad el Empalador. Lo atractivo, la sangre corriendo hacia la cabeza de la víctima aumentaba la conciencia y frenaba la pérdida de sangre, haciendo que esta tortura durara unas pocas horas. Peor aún, antes de ser sometido a esta tortura, probablemente tenías que ver a alguien sufrirla, por lo que la acumulación psicológica al tormento era mucho peor. Antes de ver al número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Do you feel like you're gonna fall apart and go to pieces? I actually don't want to do this test right now. All right, let's get her out. When the person is placed inside this brazen bowl, it's just like cooking a turkey in your oven. You burn the outside of the skin and you slowly dehydrate the inside, and if you leave them in there long enough, it will eventually become very tough and very dry. Número 1. Cuna de Judas. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. La cuna de Judas tenía todo lo horrible de la tortura medieval, incluso más que el burro español. Humillación de la víctima, diseño escalofriante, ingenio mecánico y la capacidad de una muerte lenta y agonizante. La víctima desnuda era atada y con un sistema de poleas bajada de espaldas sobre una pirámide afilada. Los torturadores podían dejarla caer repetidamente sobre la punta para forzar una confesión o simplemente dejarla ahí hasta morir.
De cualquier manera, las cunas de Judas probablemente nunca fueron lavadas y estaban tan contaminadas que si el inquisidor no te mataba, la cuna lo hacía. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.